El siguiente relato viene de la experiencia de un guardabosques novato. Si bien este relató que había sido policía anteriormente, el trabajo de guardabosques parecía ser un terreno totalmente nuevo para él, pues este venía de tratar con personas en grandes urbes. Los gritos, los ruidos, eran cosas del día a día. Todo lo contrario a cuando pasó su primer día de guardabosques. Aquí el silencio predominaba por encima de todo. Seguido de esto, el sonido del viento junto con el de los árboles y el cantar de los pájaros transmitía una sensación de paz. Esto lo notó en sus primeros turnos, los cuales comenzaban cuando el sol salía, y a pesar de ese cambio tan brusco del ambiente, al cual estaba acostumbrado, se sentía muy bien con eso. El trabajo de cierta manera le agradaba y hasta lo tranquilizaba. Claro que no sabía que esa paz y tranquilidad se irían cuando llegara el momento en que su turno fuera de noche. Aquella noche le habían dicho que tenía que presentarse a las 10 p.m. Este guardabosques llegó a su turno como de costumbre, saludando y presentándose con algunos compañeros, los cuales aún no lo conocían, más en concreto con el jefe de turno, el cual jamás lo había visto, pues este tenía su turno fijo de noche. Después de estar un rato en la cabaña, los 5 guardabosques salieron y fueron a sus lugares designados de vigilancia, no sin antes que el jefe tomara por el hombro al guardabosques novato y le preguntara: «Oye, ¿cuánto tiempo has estado aquí?» «He trabajado por 2 semanas apenas». «Ok, esta es tu primera vez de noche, ¿verdad?» «Sí, esta es mi primera vigía nocturna», le respondió el guardabosques. «Muy bien, muchacho, antes de comenzar te tengo que explicar algunas cosas. La vigilancia no es la misma que por el día. Tan solo limítate a caminar por el sendero. Ves a la cabaña del norte y ahí quédate. Cuando tengas que hacer un rondín haces lo mismo. Tan solo camina por el sendero. No te metas en el bosque. Por obvias razones el camino que llega al lago del centro no lo puedes tomar. Ese camino está prohibido, ¿comprendes?». Este guardabosques no tenía ningún problema con seguir esas órdenes, pues su trabajo disminuía y su recorrido era más corto. Incluso al pensarlo, este recorrido lo haría en menos de 20 minutos. Pero si bien la naturaleza del humano es ser curioso, el guardabosques quiso saber el motivo de esto, pues simplemente iban a rodear el pequeño bosque, y si alguien lograba introducirse no sería detectado. Su jefe le dijo que de eso no se preocupara, que con lo que hacían era más que suficiente, y que la vigilancia que se hacía dentro de los caminos del bosque solamente se realizaban durante el día por los visitantes, y no había razón para hacerla durante la noche. Era un argumento pobre, pero logró percibir que su jefe no quería tocar el tema, y solamente le decía eso para cerrar la conversación, cosa que él respetó, por lo que salió de la cabaña y caminó por el sendero en dirección a su punto de vigilancia, que era la cabaña del norte del bosque. Tomó uno de los perros de vigilancia que estaban muy bien entrenados y empezó el camino. Se encontraba caminando por el sendero cuando el perro empezó a comportarse extraño. Al llegar al camino que conducía al lago, empezaba a ladrar y a jalar la correa. Estaba en posición de ataque todo el tiempo. El perro notaba algo que el guardabosques no podía. En un principio pensó que seguramente se trataba de algún animal, o si nos fuéramos a un caso un poco más extremo, sería una persona ocultándose. Dentro de lo que cabe, no había mayor riesgo, y al parecer las órdenes que le había dado su jefe de no meterse al bosque iban muy en serio, así que simplemente por la actitud del perro no desobedecería las órdenes que se le habían dado, así que continuó con lo que comúnmente sería su noche. Esta marchó con normalidad, a excepción de un detalle, y era que el perro se comportaba de la misma manera al pasar por esta parte del bosque. Esto le pareció algo curioso, pero dentro de lo que cabe, pensó que se trataba de alguna madriguera, así que a esto no le prestó mayor intención. El tiempo pasó, y este detalle sobre el comportamiento de este perro continuó, y poco a poco las historias de este bosque fueron destapándose por medio de sus compañeros.
Estos contaban que durante la noche, en el bosque pasaban cosas extrañas. Algunos decían que se veían espíritus, otros decían que grandes animales nocturnos salían. Por supuesto, todo esto se contaba en forma de broma, y uno que otro relato de anécdotas de otros guardabosques. Obviamente todos estos relatos tenían que haber tenido un principio. Las leyendas no se inician por sí solas a bases de cuentos de terror. Y fue ahí donde este guardabosques dice que descubrió la historia que originó esta aura de misticismo alrededor del bosque. Y fue que en años anteriores había un carpintero el cual solía construir juguetes de madera para los niños cercanos al pueblo. Se decía que era muy buena persona, por lo que se le podía ver a diario de frente al lago en compañía de niños. Les construía columpios los cuales se encontraban de frente al lago. Pero con el tiempo se descubrió que este hombre no era tan buena persona como en un principio aparentaba. Una oleada de desapariciones de niños empezaron a surgir en todo el pueblo. Las investigaciones se hicieron y dieron con el responsable. El carpintero le había quitado la vida a más de 10 infantes, mientras que tenía a otros 2 capturados en su casa. Al forzarlo para que revelara la ubicación de los cuerpos, este confesó diciéndole que los había enterrado en el bosque, debajo de un árbol entre las raíces. Las características para encontrar este árbol era que había colocado un columpio en este. El color del columpio era rojo. Al comenzar la búsqueda se encontró al árbol y el columpio, y después al excavar se encontraron los cuerpos. El juicio de este hombre se llevó a cabo, y debido al estado en que se encontraron a las víctimas y los cuerpos, todo apuntaba a que simplemente las había asfixiado. No había marcas ni moretones, lo cual desconcertó a ciertas personas que esperaban encontrarse con señales de abuso. Al preguntarle a este hombre por qué había cometido este crimen, este simplemente confesó que eran sacrificios entregados al diablo. Se declaró que era su sirviente, y este le había dicho que construyera para él un sitio en el cual pudiera salir a relajarse. Obviamente que este sitio tenía que ser manchado por la sangre de inocentes. Ese sitio pasa y resulta que era el árbol y el columpio que este carpintero le había construido. Se dictó la sentencia y este carpintero perdió la vida, pero el columpio, ese columpio rojo, había sido marcado por un atroz acontecimiento. Nadie quería recordar lo que había sucedido y sobre todo, al bosque no le haría nada de bien todo esto en cuestión de atractivo turístico, por lo que empezaron a cortar y a tirar los columpios que este hombre había puesto, todos y cada uno de ellos, sobre todo el rojo, el cual era del que menos querían que se supiera. Con un día bastó para eliminar todo el rastro, pero al caer la noche, fue cuando las cosas empeoraron. De la nada, como si se hubiera materializado, este columpio de nuevo apareció en el bosque, en el mismo árbol, en la misma rama, tan pronto cuando el sol se ocultaba. Intentaron deshacerse del columpio de varias maneras, pero este simplemente reaparecía, como si nada le hubiera pasado. Para sorpresa de este guardabosques, antes sí se daban estos rondines por el interior del bosque. Debido a eso era que encontraban de nuevo al columpio, colgado del mismo árbol. Si bien esto era perturbador en un inicio, al pasar el tiempo terminaron acostumbrándose, algo que un guardabosques tiempo después lamentaría. Sucedió durante una noche cuando este caminaba por el bosque fumándose un cigarrillo. Al llegar al lugar donde se encontraba el columpio, vio que este se movía de un lado a otro, como si alguien se meciera en este, haciendo ese clásico rechinido. La impresión que tuvo hizo que se le cayera la caja de cigarrillos al suelo, por lo que se agachó para encontrarlos. Pero en eso, una voz lo llamó, diciéndole: «Oye, ¿me das uno?». Al alzar la mirada para ver quién le hablaba, vio a una criatura. Ni era hombre ni era bestia, sino que era algo en medio de estos dos. Esta cosa se columpiaba mientras le esbozaba una sonrisa con sus colmillos.
El guardabosque salió corriendo en ese momento, y no fue el único avistamiento que se dio. Al parecer, al caer la noche, este columpio aparecía junto con su dueño, para estar ahí toda la noche. Por dichas apariciones, los rondines se dejaron de dar en el interior del bosque, pues querían evitar toparse con el que le habían puesto el nombre del columpio del diablo. El guardabosque relata que esta historia le provocó un escalofrío, por lo que una de las tantas noches por las que transitaba en el sendero, al llegar de nuevo al camino que conducía al lago, el perro de nuevo empezó a comportarse extraño. Esta vez el guardabosques decidió detenerse enfrente del camino, algo que antes no había hecho. Al estar ahí un buen rato, logró percatarse de qué era lo que el perro captaba y el porqué del ladrido, pues escuchaba el rechinar oxidado de algo. El guardabosques avanzó por el camino. En este momento, el guardabosques explica que no había una razón en concreto por qué avanzaba, simplemente lo hacía, aunque este no quisiera. Es como si sus pies se mandaran solos. Al llegar al sitio pudo ver al columpio, y lo que es peor, pudo ver quién se estaba columpiando en este. La historia de este guardabosques termina despertando al día siguiente. Tirado en la sala de la cabaña, todos sus compañeros estaban con él. No hacía falta que diera alguna explicación. Ellos ya sabían lo que había ocurrido, o por lo menos se lo imaginaban. Su estancia en este empleo relata que fue poca a partir de aquí. Él cuenta que vivía con un terror inmenso todas las noches al pasar por ese sendero, ya que sentía que en cualquier momento sus pies lo traicionarían de nuevo, llevándolo a merced y en contra de su voluntad hacia el columpio del diablo.